Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. ¡Ey, qué onda, men! Señores, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de Genesis, la banda de rock británica formada en 1967. No, hombre, men, ese Genesis no. A saber quiénes son esos. Lo que pasa es que cuando puse Genesis en Google, eso me salió en Wikipedia, entonces yo pensé que iba a ser chistoso, pero aparentemente no. Pues, brother, Génesis es el primer libro de la Biblia. Actualmente uno de los libros más ridiculizados porque aparentemente nosotros los seres humanos, como ya tenemos internet, ya nos creemos demasiado ocultos para andar creyendo en serpientes que hablan y en diluvios mundiales. O sea, nada casual. Hoy la ciencia nos dice que cuando el hombre muere, él respira por última vez y se hace polvo. Qué coincidencia que este libro, que fue escrito hace aproximadamente más de 3000 años, nos dice que Dios creó al hombre del polvo y para darle vida lo hizo a través de un respiro. O sea, yo nada más digo. Ok, pero volviendo a Génesis. Este libro nos dice que cuando Dios creó lo que hoy vos ves a tu alrededor, las galaxias, las estrellas, los animales, desde los más feos hasta los más bonitos, a la hora de crear el hombre, le dio un toque único que lo diferencia de toda la demás creación. ¡Su obra maestra, papá! Dios creó al hombre a su imagen. Yeah. Esto es sin excepción, o sea, no importa dónde hayas nacido, el color de tu piel, puede que seas ateo, budista, musulmán, lo que sea. Si vos sos un ser humano, fuiste hecho a la imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Él fue tu creador y Él hace lo que se le da la gana, men. Algunos de ustedes que se toman una selfie cada día y que se deleitan ustedes solos en la belleza de sus propios rostros, hoy posiblemente entenderás un poco más por qué es que se creen tan guapos y tan bonitas. Aunque, ¿y de dónde? Fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Va? O sea, de cierta manera te pareces a Él, pues. Pero ¿qué significa eso específicamente? La manera en que esto se ve prácticamente es que vos fuiste diseñado para ser un espejo. Todos usamos un espejo todos los días al nomás levantarnos. ¿Por qué? Porque cuando te levantas cada mañana te ves horrible. Alguien te lo tenía que decir, pero con mucho amor y cariño. Tenés cheles en los ojos, tu pelo está todo levantado, te apesta el aliento y antes de irte donde sea que te vayas en la mañana, te arreglas vos solo enfrente al espejo. Y el espejo lo que hace es mostrarte un reflejo de quién vos sos o cómo te ves. Ahora, ya dijimos que fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa que fuiste diseñado para ser un reflejo de tu creador. Por ejemplo, cuando vos demuestras amor a los demás, estás reflejando cómo Dios demuestra amor por vos y por mí. Cuando vos perdonas a alguien, estás reflejando cómo Dios perdona a quienes lo ofenden a Él. Cuando disfrutas, todas estas cosas son simplemente un reflejo pequeño sobre quién es Dios. ¿Por qué? Porque fuiste hecho a su imagen. Yeah, buddy. Ahora, ¿qué sucede cuando fallas en demostrarle amor a los demás? Cuando te llenas de orgullo, sos poco paciente y sos un gran tacaño. Por nombrar algunas cosas de las cuales Dios no es o que no son un reflejo correcto de quién es Dios, seguís siendo un espejo. Pero te das cuenta que sos un espejo que no refleja a Dios tal como Él es en su totalidad. Para darte una idea de lo que quiero decirte, se podría decir que sos un espejo quebrado. Los espejos quebrados, como todos sabemos, sí funcionan, sí reflejan, pero no reflejan bien. A veces muestran un reflejo distorsionado, de la misma manera en que vos y yo nos quedamos cortos en reflejar en su totalidad la perfección, santidad y la gloria de Dios. La Biblia llama a eso quebrado pecado, y ese pecado te destruye y te lleva a muerte. ¡Qué mala onda! ¿Verdad que sí? Pero aquellos que ponen su confianza plena en Cristo entran en un proceso de restauración, también conocido como santificación, donde Dios comienza a trabajar en tu vida que está quebrada, de tal manera que poco a poco vos te vas pareciendo más al espejo perfecto de Dios. Damas y caballeros, el espejo perfecto de Dios es Jesús. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Va, para que veas que espejo, pa. Sos un espejo. Todo comienza con Dios y termina con Dios mismo. Cuando tenés un encuentro con Cristo, el punto es que el mundo se dé cuenta quién es Dios, porque al verte a vos, ellos puedan ver su reflejo. Cuando vos y yo tomamos decisiones día a día, la pregunta normal que nos hacemos es ¿cómo me voy a ver yo si hago esto? ¿Me voy a ver bien? ¿Me voy a ver cool? ¿Me voy a ver al suave? Pregunta equivocada, men. La pregunta correcta es ¿cómo puedo reflejar a Dios a través de esta decisión? A través de palabras, acciones, cuando estás en público y cuando estás en privado. ¿Cómo estás reflejando a Dios? Ponete las pilas, men. Y si vos no conoces a Cristo, poné tu confianza plena en Él. Entregarle tu vida entera. Aprovecha a conocer íntimamente a tu creador y deja que Dios trabaje en vos para parecerte más a Él. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Dale like, favoritos, pásaselo a todos tus amigos que posiblemente les interese este tema.
Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG. Ahí está Facebook, Twitter, Instagram y Vine. Cheque las redes sociales, ahí subo cosas que posiblemente les interese a ustedes. También chequea la página web proyectogtg.com. Ahí estamos subiendo cosas súper random, incluyendo blogs escritos cada miércoles y obviamente cada viernes tratando video nuevo para ustedes, ¿ok? Señores, y esta semana les tengo una sorpresa. Con nuestros amigos de Editorial Portavoz les queremos regalar a ustedes que siguen los videos de Proyecto GTG 4 libros diferentes. Ellos me dijeron, Carlos, escoge los libros que vos querás para regalarles a la audiencia del Proyecto GTG, y escogí este y este. Porque son libros que yo leería y se los quiero hacer llegar a ustedes, no importando el país donde vivas. ¿Les parece? ¿Cómo hacemos para que yo les regale a ustedes un libro este mes? Lo que tienen que hacer es ir a la página de Facebook de Editorial Portavoz. Abajo les dejo el link en la descripción. Denle like a la página y cuando lleguen van a encontrar esta imagen. Y todo lo que tienen que hacer es darle share o compartir a esta imagen. Y después de una semana vamos a seleccionar a 4 personas al azar que le hayan dado share para regalarles uno de esos 4 libros. Son 4 seleccionados, un libro a cada uno. ¿Cuál te podría ganar vos? Cualquiera de esos 4 libros que yo escogí para ustedes. Así que váyanse a ese link, denle like a la página en Facebook, share o comparte la imagen, y si sos seleccionado te vamos a mandar uno de estos 4 libros gratis. Tienen una semana para hacerlo, así que denle con todo. Eso es algo nuevo, a mí me fascina la idea de poder regalarles cosas a ustedes. Y eso creo que es todo, así que espero que tengan una semana excelente. Los quiero muchísimo. Cualquier cosa, que nos vemos.